Bueno, señores, seguimos desde el ingenio Boca de Nigua y con sus ruinas, que son espectaculares. Pero tenemos con nosotros a Darío Solano, quien es un gran investigador y un promotor de esto. Desde hace tiempo vemos a Darío promoviendo un asunto del cimarronaje. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó aquí, Darío? Bueno, el concepto de cimarronaje que venimos planteando es parte integrante de lo que es la memoria histórica y cultural del pueblo dominicano y de todos los pueblos del Caribe, porque el cimarronaje no ha sido más que una propuesta político contra la rebelión, contra la esclavitud, por los procesos de resistencia, y que justamente el cimarronaje es el ente fundamental de lo que ha sido la construcción y evolución de la identidad cultural del pueblo dominicano y de los pueblos caribeños. O sea, y lo más interesante es que podamos desmitificar la palabra cimarrón, porque el problema de cimarrón también tiene una carga peyorativa y una imposición del esclavista, del amo, porque una de las justificaciones que se hizo para justificar la esclavitud tanto al africano como a los indígenas era que no eran seres humanos. Entonces un cimarrón, lo que se conocía en ese momento eran los cerdos, eran los animales como tal. Entonces el cimarronaje fue una respuesta y una propuesta al mismo tiempo de una visión de ciudadanía desde la perspectiva de la libertad. Es por eso que hoy la mayoría de las montañas de nuestra isla, sobre todo Sierra del Bauruco, Ocoa, ahí se establecieron ciudades, los llamados manieles, que los manieles, lo que sería en Sudamérica o Brasil, los quilombos o Palenque, no eran más que esas sociedades de libertos que huían y enfrentaban al régimen de la esclavitud. Wow, entonces de ahí surge entonces que tenemos este ingenio y salen los esclavos entonces a rebelarse. Yo quiero también precisar algo. No son los esclavos que salen a rebelarse, son africanos que se rebelan porque la condición de esclavo fue impuesta. O sea, ojo, nunca digamos esclavos, digamos africanos esclavizados, porque muchas veces también las palabras... O sea, seres humanos. Las palabras nos delatan y de antemano también las palabras tienen una dimensión ideológica, y aquí se ha querido, la historiografía tradicional dominicana ha querido crear una historia manipulada, sí. Y a partir de ahí todavía hoy las sociedades latinoamericanas y caribeñas tienen los vestigios de aquel pasado tenebroso. O sea, todo lo que es racismo estructural que tiene nuestra sociedad, y peor aún, lo lamentable es que al interior del racismo, que eso imposibilita incluso elaborar políticas públicas para reparar todo lo que han sido esos daños históricos. Y qué interesante que tuvimos que esperar casi 500 años para que la nación y las academias asumieran que la esclavitud fue un crimen de lesa humanidad. Nuestros libros de historia todavía siguen insistiendo que se trató de una tragedia. Una tragedia puede ser un accidente, pero ya asumiendo de que se trata de un crimen, hay responsables. Y todavía hoy en día más de 20 millones de seres humanos que viven en América Latina y el Caribe y las sociedades africanas, además, hay cuestiones que datan desde la época de la colonización. O sea, el problema de pobreza, el problema de exclusión, el problema de ciudadanía. Entonces, en este momento que se habla de derechos humanos, que se habla de sociedades multiculturales, multiétnicas, y plantear la visión de la interculturalidad es fundamental para poder asumir que nuestros respectivos países y sociedades son multiculturales y que no tiene sentido de ser el racismo, pero sobre todo de esta escuela dominicana que no ha sabido introducir en su libro todo lo que fue el pasado de la esclavitud. O sea, en República Dominicana, los dominicanos, si nos preguntan si hubo esclavitud, tenemos estas dudas. Entonces llegó el momento para hacer un cimarronaje desde la perspectiva de las voces, y este espacio, que es un espacio de resistencia, que es un espacio de memoria, no solo para la República Dominicana y para el Caribe, es un espacio de patrimonio para la humanidad. Y a veces escucho que se habla de ruinas, ojalá que también dejemos de llamarle ruinas. Tampoco ruinas. Llamémosle ingenio. Pero es que el concepto, el imaginario gráfico de ruinas, lo que te dice de algo que no sirve. Sí. Y es un ingenio que da la posibilidad justamente para abrir una nueva zafra, para reivindicar una ciudadanía cultural, para que los dominicanos y las dominicanas asumamos nuestra afrodescendencia desde una perspectiva libertaria. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de qué se trata esto aquí. Podemos ir a ver, yo quiero Darío, conocer la estructura de cómo funcionaba
un ingenio y cómo también se trataba a esos franceses que quedamos, ¿no verdad? No, no eran franceses, eran africanos. Africanos. Era una relación entre España y los africanos esclavizados. Que fueron traídos, ¿no verdad? Para eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué era esto aquí? Este lugar que estamos ahora observando era donde estaba ubicado el trapiche. Debo decir lo siguiente y corregir. Ajá. El Boca de Nigua en sí no era un ingenio, era un trapiche. La diferencia que hay entre ingenio y trapiche hay que establecerla. El ingenio se convierte ya en un proceso de industrialización, la producción. Mientras que el trapiche, su producción es de manera artesanal, o sea, con animales, fundamentalmente. Eso es importante porque en pleno siglo XVI, incluso eso lo recoge de las casas, el padre de las casas, la mayoría de los ingenios azucareros y trapiches estaban ubicados justamente en las márgenes del río Jaina, río Nigua y el río Nizao. Inclusive San Cristóbal se llamó Partido de los Ingenios de Nigua. Claro. A partir de lo que era toda esa presencia, pero además de eso también Yaguate. O sea, de las primeras azúcares que se produjo en la isla de Santo Domingo, además de La Vega, se produjeron justamente en esta zona. No, y del oro que se descubrió aquí, en esa época se habla, que por eso es que se establecieron aquí. Sí, ese es el caso también sabes que la desembocadura, la ubicación de estos ingenios también hay que verlo también desde una perspectiva estratégica. O sea, está en la desembocadura del río. Entonces, la desembocadura del río permite, primero el ingenio necesita de mucha agua para su producción. Y lo otro es que para el transporte está el río, que recuerda que esta producción, que incluso esta producción de este ingenio, era para consumo local. O sea, esta producción, claro, distinto a lo que pasó con Diego Caballero, esta es una producción que se hacía, y otra cosa también aclarar a los que nos escuchan. Muchas veces cuando hablamos de azúcar, estamos pensando en la azúcar granulada que compramos en el supermercado, y no es en el colmado. No, eran una especie de turrones. Todavía en muchos países se compran los turrones, por eso se hablan bloques. Eso eran unos pequeños bloques. Eso es lo que se producía aquí. Sí. ¿Qué se traía el azúcar? No, aquí, perdón, aquí en este lugar, en este lugar, se procesaba, eran una estructura de madera con 2 o 3. Entonces, para caminar. Esto para impulsar, es como los películas. Es eso, digámoslo así. Pero una cosa que todavía hoy en día azúcar implica. Por eso en los últimos, en la República Dominicana, todavía cuando el azucarero fue denunciado en organismos internacionales, en la producción del azúcar se corre el riesgo, incluso podía interpretarse como esclavizado. En este lugar, Boca de Nigua, es abrir de un sentimiento. Era extensa y extensa. O sea, importancia dentro de la adjudicada como la más importante es porque es la primera que crea la abolición de la esclavitud y constituir la diversidad étnica. O sea, en nuestro país abolir la esclavitud. O sea, el planteamiento era abolición de esclavitud y la rebelión de Boca de Nigua solo para Boca de Nigua. Justamente los verdes era para justo. Porque tiene que la escriba. Que la historia es de la perspectiva de los que me llamó la atención. Bien, hubo un juicio. Se provoca la rebelión. Hay juicio. Es una injusticia. Una injusticia. Porque la justicia tiene que estar justamente del lado de lo que reivindican la paz y la justicia.
el proceso, hubo un callada con la picota, o sea, y después mostrarle a la demás dotación cuál era también condenas extensivas de estar encadenado del pie al cuello para cumplir ese año. Veamos la intolerancia del régimen y recordemos que la rebelión se debe contextualizarlo en todo lo que es la región del Caribe. A lo que había uno. La mayoría de las rebeliones en el Caribe se sucedieron desde el 197. Nos vamos a encontrar con Guyana, en Cuba, inclusive día cualquier CONAC era y recordemos que es el momento de la construcción de la ciudadanía cultural en este país, que este país no puede seguir haciendo la a nivel oficial de no reivindicar las raíces africanas. Si bien es cierto que la africana tiene una alta presencia sobre la base de la exclusión de los africanos, porque su forma de vestir, en su forma nos han imposibilitado reencontrarnos con nuestras raíces, y este es el momento. Es un momento para reivindicar esa memoria y justamente ampliar el sector dominicano. De la humanidad que es lo que es su programa El Esclavo, que nos honra a nosotros, presidente. Estamos obligados a empoderamiento